Pues bienvenidos. Hoy vamos a continuar con la serie de leyes espirituales. Vamos a seguir hablando de ello. Pero para empezar, la enseñanza de hoy les quiero hablar de la creación del hombre y la mujer. Porque yo reflexionaba mucho esta semana sobre la palabra de Dios. Y lo que reflexionaba es que al final del día, aparte, cada quien yo creo que vemos la palabra de Dios como diferentes cosas. Mucha palabra profética, hay muchas promesas de parte de Dios. Pero una de las principales que yo he visto en la Biblia es nuestro manual de creación. Amén. Yo me acordaba, cuando yo era niño, era bien tremendo. Entonces agarraba los cuchillos de la cocina de mi mamá y los usaba de desarmador. O luego los usaba para hacer hoyos. Me salía al patio y hacía hoyos, agarraba el cuchillo y con los cuchillos hacía unos hoyos tremendos. ¿Qué creen que le pasaba al cuchillo? Se le quitaba el filo. Se doblaba todo, se le quitaba el filo. Y luego, ¿qué creen que me hacía mi mamá? Una buena regañada. Pues sí, ¿cómo creen que terminaba yo? Sí, claro. Igual que el cuchillo, todo desalineado, exacto. ¿Por qué? Porque a veces acostumbramos a usar utensilios para propósitos que no fueron creados. Entonces, el cuchillo que era para cortar la carne, ya lo usaste para abrir un juguete, lo usaste desarmador, se quedó sin la punta, se quedó doblado y luego cuando lo quieres usar para lo que es, No sirve. ya no sirve. ¿Sí les ha pasado o no? Sí. Lo mismo a veces nos pasa con nuestra vida. Y luego hoy hay un psicólogo que hacía un análisis y todo esto me llegaba esta semana, por eso hoy el tema que se me hace un tema bien bonito y bien importante. Decía un psicólogo que el cerebro es flojo. No sé si alguien está de acuerdo conmigo. Sí. Si hay que pensar mucho, le sacamos la vuelta. El cerebro es medio flojón. Entonces, ¿qué pasa? Al cerebro le cuesta cambiar hábitos. Sí. Si el cerebro ya tiene un hábito, Una rutina. el cambiarlo nos cuesta mucho trabajo y no lo queremos hacer. Entonces, a lo mejor ya había por ahí un desarmador, pero de aquí a que lo busco, qué flojera. Mejor agarro el cuchillo que está en el cajón de los cuchillos y voy y lo uso como desarmador. Ya veo a Eric que también la aplica. Sí, más fácil. Y muchas veces nosotros en la vida somos iguales. Hoy, de verdad, que las lecciones que vamos a aprender, yo les aseguro que no las han escuchado tal cual. Y nos cuesta llevar ese estilo de vida porque es más fácil llevarlo a nuestra manera. Pero vamos a ver que en la palabra de Dios hay un manual. Hay un manual de cómo funciona tu vida, cómo funcionan tus relaciones, pero también el manual dice cómo fuiste creado y para qué. Y cuando vas entendiendo eso dices, entonces el cuchillo era para la carne y no para desarmar los juegos. ¿Sí me explico? Entonces, hoy vamos a entender tu origen y el de tu cónyuge. Bienvenidos, bienvenidos. Y vamos al primer versículo del día de hoy. Dicen, hoy me voy a poner un poquito técnico, pues ni modo, tiene un pastor ingeniero, pues ¿qué le haces? Un poquito técnico. Dice Génesis 2, 21 al 22, dice, entonces Jehová hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla de Jehová, Dios tomó del hombre e hizo una mujer y la trajo al hombre. ¿Quién había escuchado que la mujer viene en la costilla del hombre? ¿Quién había escuchado? Todos. Pues ¿qué creen? Los engañaron. Engañados han sido. Hoy, ¿por qué empiezo con esto? Porque es importante que tengamos claro que en el relato de Génesis, la palabra que usa el hebreo original
es la palabra Selah. Es la palabra correcta cuando se refiere a esto. ¿Qué pasa? En el resto del Antiguo Testamento la palabra Selah aparece 40 veces y prácticamente siempre se traduce como costado, a un lado o al flanco. Los costados en el Arca de la Alianza, en Éxodo 25:12, no los traigo, pero cuando se refiere al costado del Arca de la Alianza usa la misma palabra Selah. Las paredes laterales del tabernáculo en Éxodo 26 usa la misma palabra Selah. Y después, en los lados de una edificación, siempre usa la misma palabra Selah. ¿Qué pasa? Que cuando la Biblia hebrea, acuérdense que el Antiguo Testamento se escribió en hebreo, la primera traducción al griego, que es la Septuaginta, que ya todos la conocen, que se escribió en el siglo III después de Cristo, usó el término pleura, que puede significar costado. Fíjense, en el griego es pleura, pásenle bienvenidas. En el griego parece pleura como costado, pero siglos después, en la traducción al español, la palabra pleura la tradujeron como costilla. Y de ahí viene. Es decir, el error o la imagen mental que tenemos que la mujer viene de la costilla del hombre, ni siquiera viene la traducción griega, viene hasta la traducción ya al español. Entonces, ¿qué dijimos que era? Selah era costado. La interpretación teológica. En la traducción judía y en el Midrash, cuando tú te llevas la palabra Selah al costado, ya no es costilla, ya es costado. Los estudiosos dicen que cuando Dios crea a Abraham, no me voy a meter hoy en esa terminología más puntual, pero cuando crea a Adán, porque ellos le llaman Adam en hebreo, con M, tiene las dos partes. Tiene la parte femenina y tiene la parte masculina. Eso no lo habían escuchado. El primer Adán es mitad masculino y mitad femenino. Y entonces cuando dice que de su costado lo creó, es que era una misma naturaleza, hombre y mujer. Entonces no es de la costilla, es del costado. ¿Y qué es lo que hizo? Dividió al Adán en dos. Hombre y mujer, después dice la palabra, los creó. Pero viene de la costilla, no de la costilla, viene del costado, porque son dos mitades iguales. Dos mitades iguales. Él literal lo que hizo fue separarlo. ¿Eso qué quiere decir? Que desde el principio de los tiempos hay una asimetría en la dignidad entre el hombre y la mujer. No es que vienes de una costilla, eres parte de la misma unidad. ¿Amén? Amén. Como que no me lo creen mucho. ¿Y por qué del costado? Porque no de la cabeza, porque sabemos que el hombre lleva la cabeza, pero tampoco de los pies, porque la mujer no está por debajo del hombre, están a la par. Hay una asimetría ahí entre hombre y mujer. ¿Hasta ahí están de acuerdo? Sí. Entonces, hoy estamos estudiando la Biblia como nuestro manual de fabricación y de operación. Amén. Entonces, estamos hablando de cuál es nuestro origen como hombre y como mujer, y veíamos que la palabra que se usó para decir que la mujer fue sacada de la costilla del hombre es una mala traducción del español, porque viene del griego pleura, que quería decir costado, y del hebreo a su vez, porque el primer testamento se escribió en hebreo, Selah, que quiere decir de un lado, completamente, es que nos dividió en dos. Entonces, es importante entender eso, porque eso nos pone con la misma dignidad de hombres y mujeres. ¿Amén? ¿Hasta ahí claro? Sí. Claro. Vamos a empezar hoy con la primer ley espiritual. Dice la palabra de Dios
en Génesis 2:18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. ¿Conocían este versículo? Sí. Pues hoy les voy a empezar a romper muchos mitos. Cuando dice hombre, la palabra en hebreo es Adam. ¿A quién se refiere? A los dos. ¿Al macho alfa Los dos. o a la hembra alfa? A los dos. A los dos. Pudieras traducirlo en un español a lo mejor más actual. No es bueno que el ser humano esté solo. Si lo quieres traducir ahí. Y muchos han escuchado, y le haré ayuda idónea. ¿Qué crees, Dionecker? Ni es ayuda, ni es idónea. Está mal traducido. La expresión ayuda idónea es otra traducción que pierde mucho impacto cuando lees el texto original en hebreo. Ya aquí muchos ya como que ya me voltean a ver medio raro. La frase original en el hebreo es eser kenegdu. Eser kenegdu. Si analizamos esas dos palabras por separado, va a cambiar el significado. Eser no es un asistente, es un rescatador. Es un rescatador. Y para muchos hombres que están acá, me van a entender que esa mujer que Dios les mandó es un rescate. En español moderno, la palabra ayuda o ayudante suele sonar a alguien subordinado secundario, como un asistente de cocina o un ayudante de mecánico. Sin embargo, en el hebreo bíblico, la palabra ser no implica inferioridad ni subordinación. De hecho, aparece 21 veces en el Antiguo Testamento. 2 veces se refiere a la mujer, pero 3 veces se refiere a un aliado militar. Imagínate. Entonces, la persona, la mujer que tienes allá a tu lado es tu aliada militar, tu aliada de guerra. Pero, fíjense qué interesante. 16 veces en el Antiguo Testamento se refiere al Dios mismo como un salvador, como un protector del ser humano. Por ejemplo, en Salmos se usa mucho, Dios es nuestro amparo y nuestra fuerza. En hebreo es nuestro eser en las tribulaciones. Si Dios es eser del ser humano, eser jamás puede ser un sirviente o ayudante secundario. Una traducción mucho más fiel podría ser una fuerza salvadora, un rescatador, un protector. Y la segunda palabra, que es kenegdu, quiere decir frente a él o igual que él. Esta palabra se compone en la raíz nejet, que significa frente, cara a cara, o en posición a. Ya me ando metiendo muy teórico, pero sí es importante que lo vayan conociendo porque les va a cambiar por completo la función de cada uno de nosotros en la pareja, en una relación. Cuando los judíos hacen el análisis del Antiguo Testamento, en el hebreo ellos sacan una metáfora que dice que si el hombre actúa como mérito, ella es su ser, es su apoyo cara a cara. Una igual con quien hacer equipo. Una igual, ahí repítelo, una igual con quien hacer equipo. Dice, y si el hombre no actuó con mérito, ella será kenegdu, alguien que se le pondrá frente a frente o que lo enfrentará o le hará contrapeso para corregir su camino. Yo creo que los hombres esas ya se las sabían en el matrimonio. Esa ya a nadie le queda nuevo el concepto. Entonces, fíjate cómo la mujer es una forma, una fuerza igual. Un
un socorro frente a Él, una compañía de igual poder. Fíjate nada más. Entonces ahí donde tú ves a Bere flaquita y todo, y a Pablo grandulón y fortachón, igual poder. Un día mi mentora, esto apenas hoy que preparaba la prédica para esta semana, hoy recordaba que ella me lo dijo hace 10 años, fíjate. Me dijo, en tu esposa está tu fuerza. Yo no tenía todo esto, pero yo se lo creí. En tu esposa está tu fuerza. Y cuando tú, hoy que aprendes todos estos conceptos, vas a entender que todo esto tiene una base bíblica. Entonces, el texto no nos describe a la mujer como una figura secundaria, creada para facilitar la vida al hombre. Porque a veces no nos la facilitan. Sino como una fuerza indispensable e igualitaria para el ser humano, para que el ser humano no esté incompleto. Fíjate nada más, para que el ser humano no esté incompleto. Y bueno, regresando al versículo, y no es bueno que el hombre esté solo. La respuesta según el hebreo original es fascinante porque se refiere al ser humano en un estado primigenio o incompleto, o sea, en esta primer parte. La clave de la palabra hebrea es que se escribe como A, es H-A y luego Adam, como tú lo conoces. Pero bueno, eso es lo que vamos a entender. En este punto ya entendemos de dónde viene la mujer. No viene de una costilla, viene del costado. ¿Sí me explico? Es parte de, y lo que entendemos es que cuando se crea este primer ser, es mitad femenino y mitad masculino, y Él hace esta separación. Amén. Muy bien. Ahora, vamos a bueno, antes de avanzar a la primera, a la segunda ley que quiero hoy comentarles. La primera ley tiene que ver con ese manual de operaciones que dice que no es bueno que estemos solos. No es bueno que estemos solos. A muchos nos gusta estar solos, muchos deseamos estar solos, muchos buscamos estar solos, pero no es bueno que una persona esté sola. ¿Sí? No es bueno que una persona esté sola. Y lo dice ahí Dios, ¿no? O sea, lo dice tal cual. No es bueno que el hombre esté solo. Y cuando vemos hombre, vemos que no se refiere al hombre, el macho, sino al primer H-A, Adam, al ser humano. No es bueno que el ser humano esté solo. ¿Sale? ¿Hasta aquí entendidos? Sí. Muy bien. Vamos con la ley espiritual número 2 del día de hoy. Vamos a Eclesiastés 4, del 9 al 12. Fíjate lo que dice la palabra. Mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo. Amén. Hoy vamos a ver cómo cuando 2 personas se juntan, ahí hay mucho poder. Hay mucho poder. Y es importante que este versículo, aquí todavía no está hablando de una pareja, porque no lo dice, porque es muy genérico. Está hablando que son 2 mejores que 1 porque tienen mejor paga de su trabajo. ¿Sí me explico? Por eso, cuando tú vas a formar una empresa, a ver la abogada, ¿cuánta gente se necesita para formar una empresa? Por lo menos 2. Por lo menos 2. ¿Sí me explico? Entonces, en una empresa también, los negocios más grandes siempre son empresas. No es una sola persona. ¿Sí me explico? Todos los negocios más grandes siempre son empresas. ¿Por qué? Porque hay más de uno. Hay sociedades, exactamente. Hay más de uno. Entonces ya vimos cómo dice la palabra de Dios que no es bueno que el ser humano
Ya no lo vamos a volver a poder pronunciar. No es bueno que el ser humano esté solo. Y luego nos dice que si somos dos, habrá mejor paga del trabajo. Entonces, hasta para los negocios, es bueno que haya dos. Dice el siguiente versículo, porque si cayera el uno levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Fíjate cómo Dios tiene todo pensado. Dios tiene todo muy bien pensado. No es bueno que estés solo, porque el día que te caes, ¿quién te va a levantar? En los negocios, Pablo y yo trabajamos juntos. Hay retos que a veces yo no sé cómo resolver, le pido un consejo a él. A veces él viene y me pide un consejo a mí. Entonces trabajamos en ese equipo, porque no las podemos de todas. Hay veces que él requiere irse de vacaciones, a veces que yo requiero irme de vacaciones, ¿y quién cuida el negocio? ¿Sí me explico? El versículo 11. Aquí habla de las parejas. Si dos duermen juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciera contra otro, dos le resistirán. ¿Sí me explico? Cuando hay una situación de peligro, es bueno siempre tener a alguien que sea ese apoyo para ti. Amén. Y dice la palabra de Dios, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Acordémonos que todos estos versículos se escribieron hace muchos siglos, ¿sí? Cuando acá nos dice de cordón de 3 dobleces, si viviéramos en aquellos tiempos, a veces ya estamos tan desconectados de esos procesos que se nos van de la mente, pero la gente que se dedicaba al tema de la costura, sabía que cuando ellos cosen con 2 puntos, eso es fácil que se rompa. Es una analogía de algo que ellos entendían muy bien. Por eso las mujeres fíjense, cuando se anudan el cabello, ¿qué usan? La única manera de anudar tu cabello es por medio de una trenza. No lo puedes hacer con 2, tiene que ser 3. Por eso en las relaciones, en los matrimonios, el tercer invitado tiene que ser Dios. ¿Por qué? Porque una unión de 2 es frágil. Es frágil, aún en los negocios, aún en la vida real, pero cuando tú metes un tercer cordón, que en este caso es Dios, eso se vuelve sólido. ¿Amén? Amén. Entonces, aquí vamos a ver la importancia de 2. Vamos ahora con el siguiente versículo, Marcos 6:7. Fíjate cómo todo esto está en tu manual de vida. Dice Marcos 6:7, y llamó a los 12 y comenzó ¿qué? A enviarlos. ¿Cómo los empezó a enviar? De 2 en 2. Y les dio autoridad ¿qué? Sobre los espíritus inmundos. ¿Quién conoce aquí a los del Clamor del Barrio? No, ¿cómo se llaman? ¿Sí se llama el Clamor del Barrio? ¿Los burritos? Y Cristo vive. ¿Cristo vive? ¿Cómo andan ellos? De 2 en 2, con la hielera. ¿Por qué será? ¿Para que no pese tanto la hielera? ¿Por qué será, Albia? Porque son 2 mejor que uno. Parece sencilla la explicación, pero tiene mucho fondo. Tiene mucho fondo. El hombre, Adán, es corruptible. El hombre es fácil de corromper. Me refiero al ser humano. Es muy fácil de corromperse el ser humano. Por eso dice la palabra, no es bueno que el hombre ande solo. Porque solo es fácil de que te corrompas. Y esto Jesús lo tenía claro, y Dios lo tenía claro, y siempre ha estado claro en la palabra. Yo hace alrededor de 2 años
salgo de la iglesia donde yo fui entrenado, pero yo sabía que no podía andar solo espiritualmente, siempre con mi esposa, ¿verdad? Pero yo como ministerio, yo no puedo estar solo, porque el hombre es corruptible. Por eso ustedes ven allá afuera tanto líder espiritual, de la línea que me pongan, siempre nos hemos enterado de algún caso tremendo. De cualquiera. De los budistas, de los cristianos, de los católicos, de los musulmanes, de todos lados. Porque tenemos que entender que somos hombres y somos corruptibles. ¿Sí me explico? Y cuando estás aparte en un ministerio y cuando estás en una posición de liderazgo, más ataque del enemigo vas a tener. Ese mismo día yo llamo al pastor Valero como mi padre espiritual y le dije, yo necesito tu cobertura porque no puedo estar solo. No puedo. Porque eso va en contra de las leyes de Dios. Hoy ustedes están acá, pero cuando ustedes salgan, ustedes van a ver que la iglesia cristiana siempre debe de estar bajo una cobertura. Un pastor no puede ir solo. Tiene que tener una supervisión. ¿Sí me explico? Mi cabeza es el pastor David Valero. Él es mi cabeza, es mi autoridad ministerial. Yo estoy sujeto a él. Yo tengo que estar sujeto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el hombre es corruptible. ¿Por qué mandan a dos? Porque uno cuida del otro. Ellos están pasando por un proceso. ¿Sí me explico? Y uno está cuidando al otro. Pero cada uno de nosotros también estamos pasando por un proceso. Y tu esposo cuida a ti. Y tú deberías de cuidar de tu esposo. Cada uno estamos para cuidar del otro. Para supervisarnos, para mantenernos. Los que están en el matrimonio, ¿a poco no hay uno que sí quiere a la iglesia y otro que no quiere a la iglesia? ¿A poco no? Claro. ¿Sí me explico? Pero para eso está el otro, para que si uno cae, el otro lo levanta. Por eso es tan importante que vayamos, como dice la palabra, de dos en dos. Y luego acá es bien importante, como dice que cuando vamos de dos en dos, ¿qué hizo Dios con ellos? Les dio autoridad. Miren, yo esto lo he tenido claro siempre en mi matrimonio. Acá está mi hijo Rodrigo que no me va a dejar mentir. Yo siempre le decía a mi esposa, para mí lo más importante en la vida es mi esposa. A mí me enseñaron que los hijos son lo más importante. Y yo les decía a ellos que cuando tú pones a tus hijos como lo más importante, es como para ellos, es como tener padres separados. Porque cuando tú tienes padres separados, para ellos lo más importante son los hijos. Pero cuando tú estás en un matrimonio, lo más importante tiene que ser tu esposo. Porque entonces tus hijos no tienen un papá y a una mamá. Tus hijos tienen unos padres. Y ellos se ponen de acuerdo. Y entonces el hijo no puede venir, porque a todas las mamás les pasa, a llenarle el oído a la mamá. Ay, mamacita, que hoy estás tan guapa y tan chula y me dejas salir. Y el papá, ¿sí me explico? Se lo brincan. Porque los hijos somos muy listos. Yo eso hacía con mi mamá. Le llenaba el ojo a mi mamá porque ya sabía que mi mamá era más fácil de convencer. Déjame te lavo el carro. Mi papá no había manera. No había manera. Entonces los hijos saben por dónde meterse.
Cuando tú pones en primer lugar a tu pareja sobre tus hijos, tú le das a tus hijos unos padres. Y cuando tienes padres, ellos están sólidos y ya saben que no se andan con juegos. Porque los dos están como una unidad, en mancomunidad. ¿Sí me explico? ¿Y eso qué hace? Eso te da autoridad sobre todo el tema espiritual, pero también te da autoridad sobre los hijos. En los negocios, Pablo y yo trabajamos y Pablo tiene gente a su cargo. Ellos saben que no pueden ir con Pablo a negociar algo y que yo esté en desacuerdo. Y saben que si vienen conmigo yo les voy a decir, ¿ya hablaste con Pablo? Porque es lo mismo. Porque ellos no van a venir a meternos en un conflicto. Porque él y yo tenemos reuniones seguido. Y estamos en la misma línea. Y habrá veces que yo lo convenzo a él, habrá veces que él me convence a mí de qué línea seguir. Pero una vez que estamos en esa línea, ya nadie nos cambia el chip. Por ahí caminan todos. ¿Por qué? Porque eso te da autoridad. Y entonces la gente que le responde a Pablo ya no van a poder tratar de meterle. ¿Sí me explico? Pero eso también pasa en lo espiritual. En lo natural y en lo espiritual. Por eso tenemos que tener esa claridad y esa asociación. Dice la palabra de Dios que cuando se cansan somos una misma carne. Y es una ley espiritual. Por eso en ese caso, aun cuando hay una separación de los padres, tienen que actuar como una sola unidad. ¿Sí me explico? Y eso será lo difícil, porque al final sigue siendo una sola unidad. Y es más difícil cuando no estamos uno a uno. Cuando estamos en la misma oficina, cuando estamos cerca, cuando estamos en la misma casa es fácil. Cuando estamos en oficinas distintas o en casas distintas se vuelve más difícil, pero tenemos que trabajar en unidad, porque es ley espiritual, es una sola carne. Es más difícil y será un reto, pero tenemos que llegar ahí porque eso es lo que te va a dar autoridad sobre familia, sobre empleados, pero dice la palabra de Dios que también sobre todo el tema espiritual. Amén. Amén. Están aprendiendo algo, ya se lo sabían. No, estamos. Lucas 10:1. Fíjate, dice, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70. Y fíjense, lo mismo. Y los envió ¿cómo? De dos en dos delante de él y a toda ciudad y al lugar a donde él había de ir. Hay mucha fuerza en la unión. Entonces vemos que en la Biblia este patrón no es una casualidad, responde a un principio. A un principio desde que fuimos creados. Vemos, no está ahí en los versículos, no lo vamos a ver, pero también dice en Deuteronomio 19:15, dice que se establecía que para que una palabra o testimonio, fíjense, tenía validez, se requería al menos de 2 testigos. ¿Por qué piden 2? Porque es fácil que uno te engañe. Yo traigo acá a Lidia, ella me contará su versión. Pero hasta de cosas buenas y malas, ustedes pónganlo en el ámbito que quieran. Ahora nos fuimos a SeaWorld la semana pasada. Si yo traigo acá a Rodrigo y le pregunto, oye, ¿cómo te fue en SeaWorld? Y Rodrigo me dirá su punto de vista. ¿Sí me explico? Y si traigo a Alejandra y le pregunto, traerá su punto de vista. Y a lo mejor serán distintos. ¿Sí me explico? Y no quiere decir que uno esté mintiendo o no. Pero como 2 personas tenemos 2 perspectivas. ¿Sí? Por eso en el caso de Deuteronomio era la necesidad de un juez de cómo combino esas 2 versiones. Cómo las unimos esas 2 versiones. Hasta para pelearse se ocupan 2. Exactamente.
Entonces, al enviarlos de dos en dos, sus palabras tenían un peso legal y verdad acreditada ante el pueblo. Y lo vemos en Eclesiasteses, que ya lo leímos, son mejor dos que uno, porque enviar a los discípulos en parejas garantizaba la protección física, el apoyo mutuo, frente al rechazo. Cuando tú vas, yo creo que a muchos de acá les ha pasado, cuando tú vas y compartes la palabra de Dios, hay mucho rechazo. O hay peligros en el camino, o no sé, Rodrigo y yo acostumbramos, cuando estábamos más jóvenes los dos, nos íbamos de campamento, y cuando hacíamos campamento a veces hacíamos turnos en la noche. Pues yo duermo de tal hora a tal hora y tú duermes de tal hora, y entonces uno vigila. ¿Sí? ¿Ya ven toda la importancia de estar de dos en dos? Y bueno, para ir cerrando, hoy es una enseñanza corta, pero también la importancia de vivir en comunidad. Y hemos estado hablando 2 o 3 semanas ya de esto mismo. La Biblia está llena de pasajes que nos hablan que la fe y la vida humana no está diseñada para vivirse de manera individual, ni aislada, sino en comunidad. En el hebreo, ¿cómo crees que se le conoce, Bere, a esta palabra comunidad? ¿No viene ahí, Bere? Keilah. Keilah. Y en el Nuevo Testamento como Koinonia. Vamos a ver algunos versículos que nos hablan sobre esta comunidad y vamos a ver qué enfoque le van a estar dando de la vida en comunidad. Dice en Hebreos 10, 24, 25, dice, y considerémonos unos a otros, ¿para qué? Estimularnos. ¿A qué? Al amor y a las buenas obras. Vamos a leerlo todos juntos a la de 3. 1, 2, 3. Y consideremos unos a otros para estimularlos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Amén. Entonces vemos cómo también es una ordenanza de la palabra de Dios que nos congreguemos. Pero también tiene objetivos el congregarnos, en estar hoy como comunidad. ¿Por qué? ¿Qué vamos a hacer? Nos estimulamos unos a otros, nos echamos porras unos a los otros. Acá Jack bajó muchos kilos y le echamos porras, ¿verdad, Jack? Estábamos muy contentos porque Jack se puso una meta y lo logró. Y a todos nos dio gusto. ¿Sí me explico? Nuestro mentor en Casa de Oración está pasando por situaciones difíciles. Estuvimos todos unánimes en oración, en ofrenda. Entonces, eso es importante, el que nosotros nos congreguemos, porque aparte me gusta mucho cómo lo maneja. Dice, y estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Por qué pone estimularnos al amor y a las buenas obras? Porque pareciera que allá afuera no. Pareciera que allá afuera no recibimos ese estímulo de llevar una relación de amor, de llevar una relación allá afuera de buenas obras. Entonces, acá nos habla del riesgo del aislamiento espiritual. Entonces, la comunidad es ese espacio donde los miembros se mantienen despiertos y se animan unos a otros a hacer el bien. Dice en Gálatas 6:2, llevad los unos, ¿qué? Las cargas de los otros y cumplid así la ley en Cristo. Amén. Al final del día, nosotros como iglesia somos una comunidad. Somos una comunidad. Cuando he tenido necesidad de alguna revisión de algún carro y eso, pues se la llevo a Charlie, que yo sé que se dedica a reparación de computadoras, ¿no? Suplementos, pues vamos acá con Eric, vamos con Erika, porque sabemos que a eso se dedican ellos, ¿no?
diseños, las playeras y todo eso para el evento de bautizos, pues ¿quién las hizo? O sea, ya el Jonecker que se aventó las playeras. Al final somos una comunidad. Hoy Charlie está contratando ahí una fumigación con Rodrigo. Al final somos una comunidad donde podemos apoyarnos los unos con otros ante situaciones que tengamos. He sabido que de pronto Anaí, que es abogada, de pronto se le han acercado a algunas personas a pedirles algún consejo, y dijo Anaí, toda consulta causa horarios. No, pero mi papá, hoy tiene un compromiso en Monterrey, pero mi papá que es médico, pues bueno, también la gente a veces se le acerca. Y yo creo que comunidad, pues para eso estamos, ¿no? Yo busco mucho a Mónica para que me ayude a hacer cálculos de casas y de espacios y todo este rollo. Pues estamos en una comunidad y yo creo que estamos todos para apoyarnos los unos a los otros, como dice aquí la palabra, y así cumplir. Fíjense nada más, qué bonito, que cuando van y le piden un consejo ahí, están cumpliendo la ley de Cristo. Así de sencillo. Oye, ¿y qué suplemento me recomiendas? Ahí los dos estamos cumpliendo la ley en Cristo. Para eso estamos, para cargar la vida juntos. Vemos cómo lo que estamos platicando también hace un par de semanas, cómo es la importancia y que allá afuera lo han puesto en mal. No, yo no necesito de nadie. No, pues es que yo necesito de todos ustedes. Yo les decía semanas anteriores, porque a veces la gente se me acerca y me lo dice, el aprecio que unos tienen con otros. Hay gente que se acerca y me dice, oye, tengo muchísimo aprecio a Jonecker, o wow, ¿sí me explico? O en la alabanza, Alejandra, viene gente y se acerca y eso me da mucho gusto, que en esta pequeña comunidad que somos como iglesia, les decía yo la semana pasada, aquí en esta iglesia hay alguien que te tiene mucho aprecio y que cuando te ve cada domingo se alegra de verte acá, porque a lo mejor no se ven allá afuera y mi invitación es, pues si te la quieres tanto, invítala, váyanse a comer, váyanse a desayunar, invítense un café, todo eso está permitido. La ley de los dos, ahí está Génesis, jaló al novio hoy. Ahí está, ya se invitan, sí. Pero es eso, para eso estamos. Sí, lo jaló, está muchacho. Bienvenido, esta es tu casa. Entonces, como hombres de Dios, estamos llevados a ayudar en la carga a los otros. Me decía Jonecker que cuidas a tu mamá, ¿verdad? Y te quiero comentar una cosa. Muchas veces como cristianos le damos valor a muchas otras cosas, a veces en la oración. Ya lo mismo que se los he dicho mucho. El cristiano siempre está obsesionado con la oración, con la alabanza y con la palabra. Pero a veces nos olvida vivirla. Y luego vemos a mujeres como tú, que están haciendo eso. Y cada que tú lo haces, estás cumpliendo la ley en Cristo. Pero a veces nosotros nos volvemos legalistas. No, es que yo sé más palabra. No, yo me levanto a las 4 de la mañana a orar y a hacer guerra espiritual. Sí, ¿y cuándo llevas la carga de los otros? Las acciones. Porque nos encanta, como a los fariseos, quedarnos en lo que todo ve, en lo que todos ven. ¿Sí me explico? No, el pastor pues predica cada